Viste que ahora están muy de moda las series y películas basadas en casos reales, alrededor de hechos policiales, crímenes, asesinatos, como por ejemplo la serie de Netflix Making a Murderer, o hace poquito Conversations with a Killer, conversaciones con un asesino, de Ted Bundy Tapes, que son estas grabaciones del asesino serial que esta semana nos convoca, que es el señor Ted Bundy, y el director de esta serie documental y la película Ted Bundy durmiendo con el asesino. Es una película que en inglés tiene un nombre que está buenísimo y tiene súper que ver con Extremely el caso. wicked, shockingly evil and vile. Eso es algo que le dijo un juez a Ted Bundy, uno de los asesinos seriales más famosos de los Estados Unidos, pero acá le pusieron durmiendo con el asesino. Bueno, cosas que pasan. El director se llama Joe Berlinger, que es precursor también de este formato documental de crímenes reales. Dirigió la trilogía Paradise Lost de estos chicos que habían condenado por un asesinato que finalmente, spoiler, no cometieron en la década del 90, y ahora regresa para ocuparse de Ted Bundy tanto en versión documental como en versión ficción. ¿Qué onda la ficción? La ficción, para empezar, tiene la cara de el mismísimo Zac Efron, que hace de Ted Bundy. Esto tiene sentido, al director le gustó cómo había aparecido en The Paperboy y por eso lo llamó para hacer de Ted Bundy, un chabón cuya gracia es que era súper fachero, carismático, que tenía como muy buena labia. Terminó él defendiéndose a sí mismo, por ejemplo. ¿Vos me estás diciendo que fue su propio abogado? Fue su propio abogado. Después de matar a un montón de mujeres en 7 estados en los Estados Unidos. Eso se ve en la serie, sobre todo donde te explican cómo en los años 60 y 70 él logró medio como hackear el sistema en los Estados Unidos porque se iba moviendo de estado, entonces nadie iba enganchando esos asesinatos, y además él llevaba una vida aparentemente normal, no tenía esta cosa como del asesino serial tradicional, más de haber sido rechazado por mujeres y demás. Él lo que hacía era atraerlas, charlándole y demás, y a partir de ahí hacía un montón de cosas tremendas que no aparecen en la película porque la película está más enfocada en su vida con quien era su mujer, que está interpretada por Lily Collins, y también una amiga que aparece ahí que es Kaya Scodelario. En ocasión del estreno de Ted Bundy durmiendo con el asesino, y porque vamos a hacer una pequeña excepción y mencionar una serie en Después de los Créditos, estamos muy cebados con Mindhunter. Claro que sí. Vamos a hablar de películas con asesinos seriales para sentirte los chabones de Mindhunter. Exactamente. Empezando con Psicosis. Claro que sí, porque no solo hay que volver a Psicosis siempre porque es un súper clásico que marcó la pauta para un montón de cuestiones, sino también porque está inspirada en un asesino serial súper famoso, se llamaba Ed Gein. Él estaba obsesionado con su vieja. Cuando entraron a la casa tenía piel y pedazos de personas a las que había matado, entonces fue una de las inspiraciones para Psicosis, para el libro que después se convirtió en la película de Alfred Hitchcock. Pasamos a otro asesino de la vida real, Henry Lee Lucas. Tal vez lo tenés como Henry, retrato de un asesino, también conocido como nuestro amigo Michael Rooker, a quien vimos hace poco en Guardianes de la Galaxia y The Walking Dead. Exactamente, pero supo protagonizar esta película que traumó un montón de gente por lo dura que es. Está basada un poco en las fantasías de este asesino serial, que en realidad no mató a tanta gente o no le pudieron probar la cantidad de gente que él decía. Sospechan que era como que había delirado, yo capo total, maté a un montón más, y la película muestra un poquito eso. Es súper dura, si no la vieron, muy recomendada. De la película El Silencio de los Inocentes, obviamente siempre nos acordamos de Hannibal, que es el que después hicieron 2 secuelas, una precuela, la serie de televisión y demás, pero el asesino serial de esa película es Buffalo Bill, que está basado en otros de la vida real. Buffalo Bill no existió en la vida real, pero sí está basado en Ed Gein, que también fue la inspiración de Norman Bates, en Ted Bundy, durmiendo con el asesino, y otro que metía a sus víctimas en el sótano. Claro, fueron agarrando un poquito para cada cosa, y el autor, el creador de Hannibal Lecter, contó también que se inspiró para hacer a Hannibal en un doctor mexicano, era él, que terminó preso por haber asesinado y haber cortado en pedacitos a un amigo que también era su amante, y se dice a otros hombres, pero también era un tipo muy elegante.
Uno de los rasgos característicos de los asesinos seriales son los patrones que siguen, ¿no? Crímenes que tienen elementos comunes y ninguno lo aprovechó mejor que Pecados Capitales, que tiene el elemento de la ira, la gula, la envidia, el orgullo y me faltan otros 3 de nuestro amigo David Fincher. Exacto, que después vamos a ver un poco de dónde sacó esa idea. De ahí pasamos a otro de los asesinos seriales más importantes en la historia de Estados Unidos, que fue David Berkowitz. Está inspirada en la película Summer of Sam en inglés. Acá le pusieron Verano de Sam, la noche del asesino. Algo así, Summer of Sam, película. El hijo del verano. Sí, va por ahí. La movida del verano. Más o menos. Película de Spike Lee que se sitúa en ese verano del 77 en el que en Estados Unidos, en Nueva York, pasaron un montón de cosas, pero con historias que rodean la de Berkowitz. Un tipo que cuando lo agarraron después de que él mandara cartas y explicara, se pusiera un nombre y todo, él lo que decía es que había un perro que le decía qué hacer, que en realidad estaba poseído por un demonio y un montón de otras cosas más que pueden ser igual una mitología creada simplemente para justificar las ganas de matar. Ese perro que está ahí me dice que hablemos de Psicópata Americano, película basada en el libro de Bret Easton Ellis, que para crear a su Patrick Bateman, el rol que llevó a la fama y convirtió en Batman básicamente a Christian Bale, se inspiró en nada menos que Ted Bundy, este asesino carismático, encantador, de mujeriego. trajecito. Sí, divino, de esos que decís, no puede ser, ¿cómo va a ser un asesino este? Bueno, lo es. Una que sí está basada en la vida directamente de un asesino serial reconocido es Dahmer, que disparó la carrera de Jeremy Renner. Está basada en la vida de Jeffrey Dahmer, un tipo que entre los 70 y principios de los 90 mató a un montón de niños y hombres, cortaba partes, se las quedaba en la casa y otras maravillas. También hay documentales súper interesantes basados en su vida. No tenemos muchas asesinas seriales en esta lista, de hecho tenemos solamente a una también basada en un caso real, es Aileen Wuornos, en este caso interpretada por Charlize Theron en Monster, por la que ganó el Oscar. Sí, claro, una película que es difícil con las de este tipo de asesinos porque por un lado te tienen que mostrar un poco de dónde salieron, pero tampoco que generes una empatía tal como para que quede como glamorizado ese horror que cometieron. Y creo que en Charlize Theron está el equilibrio justo representando a esta asesina, que es una de las pocas mujeres. Llegamos a la última película de asesinos seriales de nuestra lista, tal vez la mejor, sí, mi favorita, y es nuevamente de David Fincher, que muchos años después de Pecados Capitales hizo como el lado B de eso, que es Zodíaco, una película que no es tanto sobre el asesino, sino sobre cómo esos asesinatos afectan a un montón de gente, periodistas, investigadores, policías, con un elencazo lleno de Avengers, además. Lleno de Avengers, un asesino que le mandaba cartas a la prensa, porque en general lo que quieren es tener gloria y fama y burlarse de la policía, y la película te muestra exactamente eso, como decías vos, y que todavía no se lo agarró, spoiler. No sabe quién es, nunca lo agarraron y no por eso es menos buena, de hecho es mejor. Zodíaco, la mejor de nuestra lista. Llegamos al final de este episodio de Después de los Créditos. RIP, episodio después de los créditos. Pero Adiós. Acordate de seguir a Cinemark Hoyts en todas las redes, porque si no te puedes perder de algo y es tu culpa. En Instagram, en Twitter, en Facebook, en YouTube, donde además puedes ver todos los episodios de Después de los Créditos. Nosotros nos vamos, no sin antes recordarles que, Flor. Yo no me acuerdo, ¿cómo era? Yo me acuerdo que era como re profundo y que tenía que ver con el cine, pero ¿cómo era? La vida es eso que pasa. La vida es eso que pasa. ¿Entre qué? Pasa entre que te vas del cine. ¿Pasa entre que te vas del cine y volvés? Bien, Flor. Eso es la vida.